Hola Xavi, Hola David. un día más nos vemos aquí en el canal y hoy para hablar de un tema que es sensible, que es profundo y que afecta a muchas personas a nuestro alrededor, que son las adicciones, y concretamente vamos a analizar o a reflexionar sobre la entrevista que le hice a Paula Ferré hace unos meses. Ella es psicóloga y experta en adicciones, trabaja en un centro de Barcelona que ayuda a los adictos a superar o al menos a rehabilitarse. A superar la enfermedad. No se supera del todo, pero al menos a rehabilitarse y poder tener una vida normal. Ella me contaba, y en la entrevista lo explica, que su madre era alcohólica, es alcohólica, alcohólica rehabilitada, y esto ella lo vivió de pequeña y fue la causa, el motivo por el cual después ha dedicado su vida a luchar contra las adicciones. Vamos a ver, vamos a intentar poner luz sobre las lecciones, los aprendizajes que extraemos de esta entrevista. ¿Qué es una adicción, Xavi? Si quieres, para empezar, para centrar el tema y poderlo definir. Bueno, una adicción es esto que tenemos tú y yo a hacer vídeos en YouTube. No, pero normalmente ella cuando define adicción habla de un patrón problemático de consumo. Y entonces, y es curioso porque después, a lo largo de la conversación, por ejemplo, salen varios ejemplos, ¿no? Sale la abuelita que toma un chupito diario de anís y que en un momento dado hay un día que no tiene el chupito de anís lo pasa mal y tiene ahí un patrón de conducta que claramente adictivo, ¿no? Tú también en un momento dado comentas lo del donete, ¿no? De que tú también tienes como la necesidad de donete diario. El otro día también yendo por la montaña con un amigo me decía que estaba adicto al deporte, hasta un punto que incluso se sentía un poco mal, ¿no? Entonces ahí te preguntas cuáles son los límites entre un patrón problemático de consumo, como el que todos podemos tener en la cabeza de un alcohólico o de uno que está muy enganchado a la cocaína, ¿no? Lo que puede ser una conducta problemática de consumo o lo que puede ser un mal hábito, ¿no? ¿Y dónde están las fronteras, ¿no? ¿Y cuándo empieza de verdad el patrón problemático, ¿no? Y es lo mismo ser adicto al deporte, al juego, que a la cocaína. ¿Es lo mismo? ¿Funciona con los mismos circuitos? Bueno, Paula, una de las cosas que yo me quedó muy clara al hablar con Paula es que en todos los distintos tipos de adicciones que existen, que hay de sustancias y quizás el alcohol es el más extendido. Ella habla que especialmente o principalmente quien va a su centro es porque tiene problemas con el alcohol y con la cocaína, pero también hay problemas con los porros, con anfetaminas, con heroína, pero después, aparte de sustancias, con el juego, con las compras, con la comida, incluso también muchas personas que son adictas. Y ella señala que quien es adicto es porque tiene una hiperactivación del circuito de la recompensa. Es decir, y para mí esa es una línea muy clara, la línea en la que tú estás enganchado a esa sustancia, enganchado a ese comportamiento, a esa actitud, y que si dejas de hacerlo, dejas de tener ese comportamiento adictivo, tu cuerpo se resiente, tu cuerpo te hace pensar en eso, tu cuerpo se frustra, tu cuerpo encuentra que la situación deja de ser interesante. Estos son síntomas que ayudan a un especialista a diagnosticar si realmente eres adicto o no, a diferencia del que quizás bebe cuando sale de fiesta los fines de semana o se toma una copita de vino cada día después de comer. Si un día no puede beber vino, pues no pasará nada para una persona sana, pero el adicto lo va a notar y quizás va a tener una conducta compensatoria. Ya que no he bebido vino aquí, pues tengo que hacer otra cosa para compensar. Sí, ahí yo creo que estás hablando de la gestión de la dopamina y la adrenalina, ¿no? Que son los que funcionan en el circuito de la recompensa y claramente hay una diferencia entre las personas. Y hay una diferencia, y también se apunta durante la entrevista, ¿no? Hay una diferencia en la fuerza compulsiva
Y hay una diferencia también en la fuerza de voluntad y el autocontrol. Es decir, y hay una diferencia en el factor genético y el factor del ambiente, ¿no? Por tanto, todas las personas tenemos un nivel de compulsividad o de nerviosidad diferente y todas las personas tenemos una diferencia también en nuestra fuerza de voluntad y en nuestro autocontrol. No todo el mundo lo tiene en los mismos niveles, ¿no? Y hay factores genéticos que vienen de la genética y hay factores ambientales, que es muy interesante que Paula en un momento dado dice, antes se pensaba que era muy genético y cada vez se está viendo que el tema del ambiente también tiene mucho peso. Los traumas de la infancia, pues inseguridades que una persona en un momento dado tiene, miedos, etcétera, etcétera, que te pueden salir a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al final el circuito, como funciona, es que tú incrementas temporalmente la dopamina y la adrenalina, te satisface, pero entonces automáticamente al cabo de un tiempo baja ese nivel y después para volver a tener el mismo nivel necesitas más y cada vez más. Y cada vez tu nivel de dopamina y adrenalina va bajando más, ¿no? Entonces ahí es cuando te quedas enganchado. Sí, y esta sería la parte de, para saber si eres adicto o no, la parte del test más neurológico. Pero después está también la parte psicológica de la que ella habla, que hay 4 elementos que te ayudan a entender si la persona realmente es adicta. Y ella habla de la minimización, de quitarle importancia, de, bueno, total, ha sido una copita o es una raya de vez en cuando, en la minimización. La sensación de falso control, de decir, bueno, yo esto lo controlo, esto lo dejo cuando yo quiero. La sensación también de prepotencia, de estar por encima del bien y del mal, e incluso el autoengaño, de decir, bueno, ayer bebí o ayer me hice una raya porque era una situación especial, pero mañana posiblemente ya no lo haga. Este autoengaño. Estos son también elementos o factores psicológicos que ayudan a ver dónde está esa línea de quién es adicto y quién no es adicto. Pero tenemos que recordar, y Paula lo apunta, de que es un problema que afecta al 20% de la población, es decir, a un gran número de personas. Y por probabilidades, si tú o yo yo no soy adicto, pero por probabilidades tengo a alguien a mi alrededor que es adicto. Y de hecho yo conocí a Paula porque acompañé a un amigo a su centro porque mi amigo era adicto y necesitaba ayuda. Por lo tanto, también es interesante y hablaremos un poquito más adelante de qué podemos hacer aquellas personas que no somos adictas para acompañar, para ayudar a los que sí son adictos. Muy bien. Yo no sé si tú no eres adicto, ¿eh? Y no sabes si yo soy adicto. Y esto del amigo, ya es una cosa que ya conozco mucho, pero Tú no. no eres el amigo, obviamente no voy a decir quién es, pero sí que digo que tú no eres el amigo al que Vale, acompañas, vale, vale. para que quede claro. No, fíjate que antes diferencias entre lo neurológico y lo psicológico. Y ella dice, Paula, que el 50% de la solución en el fondo pasa por la parte neurológica, que es una solución muy conductual, de cambio de hábitos. Básicamente son centros en donde no te dejan tener contacto con la sustancia y te prohíben cualquier posibilidad de acceso a aquello que te genera la adicción, pero que eso solo es el 50% de la solución, que el otro 50% es psicológico y que tiene que ver con estos engaños que tú mencionabas, pero que también tiene que ver con la identidad de la persona. La persona en un momento dado tiene una identidad de que se considera que es un desastre y entonces pues no, si consigue salir de esto choca con su propia identidad y eso es un problema. Y después también es muy interesante lo que dice Paula de esta parte psicológica, que ella habla de las diferentes voces que tenemos y ese monstruo que tenemos que es un personaje que está dentro nuestro y que nos habla y que en un momento dado nos dice todas estas cosas que dices tú, de minimizar, de no restarle importancia, de pensar que lo tienes controlado, y ahí muchas veces
caes y lo comentas tú en la entrevista, en aquello de la primera copa, ¿no? No eres consciente que la primera copa es la que abre todas las puertas. Pero tienes esta vocecita que te dice, solo una copita, solo un cigarrito, pam. Y entonces claramente después caes. Entonces, luchar contra este personaje es el trabajo psicológico. Es un poco, ella habla del trastorno de personalidades múltiples, ¿no? De que tenemos varias personalidades y una es el ansioso o el monstruo, que incluso hacen un trabajo de externalizarlo y visualizarlo, y una gente ve una lagartija, otra gente ve al dementor de Harry Potter, otra gente ve un gas que te absorbe. Entonces hay que trabajar esta parte psicológica aparte de la parte neurológica, ¿no? Sí, y estás apuntando este tratamiento o los tratamientos que hay, las maneras que hay de luchar, de enfrentarse a la enfermedad. Pero a mí lo que me parece muy interesante, o que realmente tenemos que conocer, son las causas que llevan a alguien a ser adicto. Y antes estábamos hablando de la línea entre ser adicto o no, pero ¿qué lleva a alguien a ser adicto? Y Paula lo cuenta de una manera que a mí me chocó, porque cuando tú le preguntas a alguien cuando es pequeñito, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Nadie te dice, yo quiero ser alcohólico y quiero tener problemas, quiero pasarlo mal, quiero destrozar a mi familia y a mi entorno y quiero vivir en la calle. Nadie va a decir eso. Nadie quiere ser adicto, nadie quiere ser alcohólico. ¿Qué lleva a alguien a ser adicto y alcohólico? Más allá de tener una predisposición genética, de tener una hiperactivación del circuito de la dopamina, tiene que haber algún factor, algo en tu vida que lo desencadene. Y Gabor Maté, que de hecho no hablamos de él en la entrevista, pero Gabor Maté es un médico canadiense, también especialista en adicciones y un gran comunicador. Para mí lo dice muy bien, porque dice, no hay que ver lo que hay de malo en la adicción, sino lo que hay de bueno. O sea, ¿qué trae de bueno la adicción a la persona que es adicta? Y lo que le trae es alivio. Alivio de dolor, de sufrimiento. Las personas que son adictas es porque sienten dolor y sufrimiento en su interior. Tú antes lo mencionabas, fruto de traumas, fruto de violencia, fruto de cosas que han ido mal en su vida cuando eran pequeños. A veces es un estrés fuerte, pero sienten dentro, en su interior, dolor y sufrimiento. Y la única salida que han encontrado a ese dolor y sufrimiento es la adicción. El mismo Gabor Maté habla de que él era adicto para no estar en silencio y consigo mismo. Él era adicto al trabajo para estar siempre acompañado y activo, incluso a la compra de música clásica. Entonces, esa es como la salida y el escape. Una vez se entiende que esto es lo que hay detrás de la adicción, como tú decías, el tratamiento no puede ser simplemente el de la conducta, el de, obviamente, no te acerques a un bar, no quedes con amigos para cenar, no tengas bebidas, obviamente, en casa. Estos serían conductas, tener patrones de conductas que te eviten entrar en esa autopista de la que habla Paula, que ser alcohólico o consumir es meterte en una autopista que te lleva ya directo hacia el mal camino, ¿no? Entonces, estas conductas no son suficientes. Lo que también tienes que trabajar es con la persona y con la causa, con el origen de ese sufrimiento y ese dolor que tienen. Porque si no haces ese trabajo, la persona posiblemente, muy probablemente, va a recaer, y el alcoholismo se le tilda como la enfermedad de las recaídas. Por lo tanto, efectivamente, para mí, pues hay esas dos líneas de trabajo en los tratamientos. Sí, ella en un momento dado dice, la persona adicta se tiene que acostumbrar a pasarlo mal, a- a desarrollar todas sus emociones y vivir todas sus emociones. No puede ser que en el momento en que te sientas un poquito mal, pues te cubras con la adicción, ¿no? Porque entonces no estás permitiendo vivir todas las emociones que llevas encima, ¿no? Y ese papel psicológico yo creo que es fundamental para eso. Porque ella repite muchas veces la tendencia continua a la recaída. Es decir, la recaída es continua en la adicción y uno se tiene que superponer, se tiene que levantar y volver a tirar adelante, ¿no? Y ahí me gusta mucho la última parte, David, que comenta el rol del coadicto.
que yo no lo conocía esto, y es la persona que acompaña al adicto, ya sea un familiar, ya sea tu pareja, ya sea un amigo, y hasta qué punto tienes que acompañar y hasta qué punto tienes que marcar límites y plantarte y distanciarte, ¿no? Y ahí hay también una lucha, y el coadicto, que es coadicto toda la vida después y se queda allí muy enganchado también en la coadicción, ahí tiene que saber marcar límites y definir es decir, hasta dónde acompaño y hasta dónde me planto. Sí, y yo creo que todos, lo decíamos antes, como el 20% de la población tiene este problema, todos de alguna manera u otra somos coadictos, porque o bien tenemos un padre, una madre, un hermano, un amigo cercano, como en mi caso, la pareja, tenemos a alguien que posiblemente tiene un problema de adicción. ¿Qué rol tomamos frente a esta situación? ¿Lo ignoramos? ¿Intentamos pasarlo como podamos? ¿Lo afrontamos? Y Paula habla de la comprensión, sobre todo comprensión de la persona, de que lo está pasando mal, de que siente vergüenza, pero que es la única salida que ha encontrado, como decíamos hace un momento, para luchar contra ese dolor y ese sufrimiento. Pero a la vez que hay comprensión y hay que decir, yo te quiero ayudar, te quiero acompañar, también hay que ser muy asertivo y poner esos límites de los que hablabas, de decir, esto no lo puedes hacer, esto no te lo permito, no te voy a permitir que tengas este comportamiento, que me trates de esta manera, que actúes así, que hagas esto, si es tu pareja, pues con nuestros hijos. Es decir, poner unos límites muy claros porque eso va a ayudar al adicto a darse cuenta que esa conducta, ese comportamiento que tiene no es sostenible, no puede seguir haciéndolo porque está causando un mal, está haciendo mal a su entorno. Y eso va a hacer que posiblemente, con un poquito de suerte, casi diría, termine pidiendo ayuda. Lo que hay que incentivar, el coadicto principalmente lo que tiene que lograr es que la persona adicta pida ayuda de un profesional, de un especialista que le pueda acompañar en el proceso de rehabilitación, pero desde la comprensión, pero después también, decimos, desde poner límites y ser muy asertivo. Sí. Bueno, David, yo creo que ha sido una charla muy entretenida, y bueno, recuerda que esta noche la primera copa es la que mata, y que te ten muy presente antes de ponerte a cenar, que no hay que fumar ni un cigarrillo ni nada, porque el primero es el que después, sin que tú quieras, pues se te lleva mucho y ahí te vuelves a perder. Sí, sí, o sea, lo pones con un poco de humor, pero realmente es un tema esencial. En Alcohólicos Anónimos utilizan esta frase que acabas de mencionar de que la primera copa es la que mata. ¿Por qué? Porque, como nos contaba Paula, la adicción es como esa autopista que una vez te metes dentro, eso ya no lo para nadie. Lo que hay que evitar es meterse dentro de la autopista y poner barreras para evitar entrar, cambiar esos, antes lo decíamos, cambiar esos comportamientos de no tener alcohol cerca, de no pasar por enfrente de un bar, etcétera, para no meterse dentro de la autopista. Porque una vez entras, una vez tomas esa primera copa, eso ya no lo para. O sea, la que te mata no es la última copa ya que te lleva al hospital, sino es la primera que te ha metido dentro de la autopista. Por lo tanto, bueno, aparte de hacer el punto de humor, pero yo también le quiero poner un punto de seriedad porque es un problema grave y que muchas personas, yo lo he vivido de cerca y sé lo mal que se pasa. ¿Qué idea quieres destacar, Xavi, para cerrar? ¿Hay algo que quieras destacar? A mí la verdad es que lo que me ha gustado mucho es toda esta idea del diálogo de voces y lo que dice que somos diferentes personalidades múltiples y que tenemos un monstruo. El adicto tiene un monstruo con el que dialoga, que no es él, es una parte de él y al que debe hacer frente, y con el que debe conversar para no dejarse llevar. ¿Y a ti, David? Sí, yo me quedo con el sufrimiento de las personas que son adictas, que esa adicción es una consecuencia del dolor y el sufrimiento que sienten y ha sido la estrategia o la manera que han encontrado para lidiar con él. Por lo tanto, mucha comprensión hacia las personas adictas, pero a la vez también asertividad y poner límites.
Ha sido un placer, Xavi, tener esta conversación contigo. Como siempre, recordar estas lecciones de la entrevista a Paula y pondremos abajo en los comentarios el link a la conversación, al podcast, para que lo podáis escuchar si os ha interesado, si queréis saber un poquito más. Hasta la próxima, Xavi. Un placer, David. Chao.